Me avisó. Y Luna. Si hay alguno de sus compañeros que quiere entrar y no lo vea, ahí me echan un grito, ¿no? Si es, luego no alcanzo a ver el teléfono. Bien. Entonces, vamos a iniciar este tema. Este tema está muy ligado eh, con el tema del transporte de sedimentos. Hay una relación bastante estrecha, ¿sí? Tenemos que conocer toda esta parte de los sedimentos, sus características, su forma de movimiento, las maneras, su grado de compactación, su granulometría, su densidad, su específico, este, la forma en cómo se van moviendo, ¿sí? Ya sea por corrientes marinas, por corrientes hidráulicas, por oleaje normal, oleaje de tormenta, ¿sí? Oleaje de invierno, de verano, ¿sí? Ver cómo se va moviendo el sedimento. Y otra es, si se está moviendo y hacemos obras de protección, obras para retener el sedimento o también obras para eh, evitar que haya erosiones, pues mucho de esto también lo vamos a ir complementando con los trabajos de dragado. Entonces, van de alguna forma muy de la mano el tema del transporte del sedimento con el dragado, ¿sí? Van de la mano. Ahorita ustedes hicieron un proyecto de rompeolas y vieron que hay una parte dentro del puerto de poca profundidad. En la parte de la bocana, la profundidad es de 10 metros y la batimetría que está en la parte interior, pues tenemos del orden de 2, 3 metros, 1 metro, ¿sí? Entonces, para que pueda entrar un barco con una profundidad de 9 metros de calado, pues hay que sacar material, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de material nos vamos a encontrar y demás? O la otra, ya tenemos un puerto funcionando y en ese puerto pues, se va a ir acumulando arena, ¿sí? Como lo veíamos en alguna de los videos, el modelo hidráulico y también en la realidad, de que la arena se va moviendo por el fondo y llega y penetra al interior del puerto. Toda esa arena para que el puerto pueda seguir funcionando. Entonces, este tema del dragado es muy de la mano con el estudio del transporte de sedimentos. Saber cuánto material vamos a sacar. Veíamos en el caso del puerto de Salina Cruz, que era del orden de 4 millones, y el caso del puerto de Dos Bocas era alrededor de 70 millones de metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la importancia que tienen estos trabajos. Bien. El tema 5 del temario nos pide que veamos estas generalidades del dragado y los tipos de dragas. Y aquí les voy a dar un poquitito más de esto. ¿Bien? Y les estoy compartiendo esta presentación que fue de un curso que tomé en la Asociación Mexicana de Ingeniería Portuaria y Costera, ¿sí? Hace 5 años fue este curso, más bien, aquí fue cuando se celebraron los 50 años, ¿sí? Y esta presentación fue de un curso que asistí. Este curso duró alrededor de 40 horas, ¿sí? 40, fueron 5 por 8, 40, sí, 40 horas, ¿sí? Con 1 hora de descanso. Entonces, fue un curso muy intenso. Yo aquí se los estoy haciendo una consolidación y un resumen de todo ese curso. Hay muchísimo por, eh, por aprender de este tema, ¿sí?
Tanto que, pues por ahí tengo yo algunos trabajos de, de este tema. Son 2 tomos, alrededor de 500 páginas de cursos de especialidad en este tema. Entonces es un material pues, muy extenso. Y yo les voy a dar las nociones básicas. Bueno, si alguno de ustedes quiere seguir en este ambiente, pues va a poder aprender mucho. Bueno, va a tener mucho por aprender y obviamente irse especializando en el área. Bien, parte de la historia de los trabajos de dragado, pues vemos, aquí tenemos un ejemplo de hace los egipcios hicieron un trabajo hace 5,000 años, ¿sí? Bueno, 5,000 más 2,000 son 7,000 años, de que se requerían, pues tener unas profundidades de cierta magnitud para que las embarcaciones pudieran navegar con cierta seguridad. Esto es para llevar cargas más grandes, ¿sí? Entre mayor volumen, pues los precios de comercialización de las mercancías pues bajaban, ¿no? Entonces esto pues, es una ventaja competitiva comercialmente y es una de las causas por las que se desarrolló mucho la navegación. Y obviamente esta cuestión de la navegación llevó aparejado pues que se elaboraran, se construyeran puertos que pudieran permitir que los barcos pudieran desembarcar la mercancía o poderla cargar. De entre los trabajos rudimentarios, pues tenemos es con un saco, ¿sí? Se hunde en el fondo, se hace un arrastre y se va sacando poco a poco. Algo similar a lo que tenemos en esta diapositiva, en esta imagen. Vemos aquí ya un poco más de trabajo. Aquí se usaba únicamente la fuerza física. Y aquí, bueno, parte de la fuerza física y parte de fuerza mecánica. Tenemos este saco, esta vara, ¿sí? Que se hunde en el fondo y con este mecanismo se va jalando el saco para ir extrayendo el material del fondo. Un trabajo pues muy lento, ¿sí? Pero bueno, era con la finalidad de tener una profundidad adecuada. Algo ya un poquito más sofisticado, bueno, pues fue algo de lo que se empezaba a hacer con los engranes, con las ruedas, ¿sí? Y a través de esta rueda, pues iba sacando el material del fondo y logrando mayores profundidades. En la actualidad, bueno, pues nos sirve para ver la parte de los puertos, formarlos, ¿sí? Ya sea puertos interiores, puertos exteriores o también puertos interiores, ¿sí? En el cauce de algún río. Por principio, bueno, ¿qué cosa es dragar? Son aspectos que tenemos que considerar. ¿Qué es dragar? Pues es quitar, retirar, limpiar el material que existe en el fondo. ¿De dónde? Ya sea de un puerto, de un río, de un lago, de una laguna, ¿sí? De un embalse, de un estero, de cualquier lugar donde tengamos agua, ¿sí? Y poderla sacar con algún equipo, ¿sí? O de alguna manera. A eso le llamamos dragar, sacar el material que se encuentra en el fondo de la superficie del agua del mar. Si no hay agua, ¿sí? Pues le llamamos simplemente excavar, ¿sí? Lo que nosotros regularmente hacemos en caminos, ¿sí? Es hacer excavaciones, sacar el material que está en el subsuelo, pero pues no hay agua de por medio. Cuando hay agua sobre el fondo marino o del fondo del terreno, a ese trabajo se le llama dragar. Por decir algo, si queremos sacar material del fondo de los canales de Xochimilco, a ese trabajo se le llama dragar, ¿sí? Aunque no sea mar, aunque no sea laguna, no sea agua salada, es agua dulce, ¿sí? El quitar el material del fondo, ¿sí? A ese se le llama dragar. Y bueno, ¿qué es la draga?
En la actualidad, pues ya todas son maquinarias. Antiguamente, pues eran algún tipo de instrumentos, como los que vimos en la imagen anterior. Pues esta maquinaria es la que nos va a usar o la vamos a utilizar para sacar el material del fondo del, del fondo marino, o del fondo lagunar, o del fondo donde nos encontramos. Entonces es la maquinaria con la que se saca. Como nosotros tenemos la retroexcavadora que nos ayuda mucho a sacar el material, aquí les llamamos dragas, que son estos equipos. Generalmente, bueno, ya en la actualidad, pues son equipos, ya no son herramientas o utensilios. Esto pues es para trabajos muy artesanales. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Pues tenemos diferentes intenciones del dragado. Aparte de que es sacar el material del fondo, bueno, ¿cuál es la finalidad de sacar ese material? Tenemos estos 6 tipos. No me entretengo en comentarlos porque pues, vamos a ver a continuación cada uno de ellos. Únicamente, bueno, aquí está un resumen conceptual de esto. Es trabajo, dragado, capital o de construcción, mantenimiento, reclamación, regeneración, minería y remediación ambiental. Bien, si tienen alguna duda durante la presentación, pues interrumpan. Nosotros tenemos Osmar. Aquí no lo tengo. A ver quién es. Alguien acaba de entrar, Osmar, acaba de dar entrada. ¿Quién es? Porque no lo tengo registrado. Ah, sí. Ah, Holguín, ya estás. Buenas noches, profe, gracias. Perdón, es Sí. que no se escucha. Bueno, vamos a continuar. Originalmente nosotros tenemos, perdón, el nivel del terreno en esta parte. Se construye este muelle y aquí van a venir los barcos. ¿Sí? Va a venir un barco, a ponerse y poder cargar y descargar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues para que pueda entrar al barco, retirar todo este material. Esto, pues es un trabajo nuevo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con este trabajo? Bueno, continuamos. ¿Sí? La otra es que podemos tener un muelle, ¿sí? Donde tengamos un barco y este muelle sea a base de cajones, ¿sí? Y pues, obviamente también en esta parte queremos tener una profundidad necesaria para que los barcos puedan atracar. Originalmente el terreno pues, está en esta forma, entonces lo que necesitamos es quitar este material para que el barco pueda navegar y no tocar el fondo. Bien, este le llamamos dragado capital o dragado de construcción porque hay mucha diferencia con un dragado de mantenimiento. En el caso de un trabajo de construcción que apenas se va a iniciar, pues nosotros lo que vemos aquí en esta imagen o en este esquema, pues lo que vemos es una superficie de agua. ¿Qué es lo que hay en la parte de abajo? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Suponemos que se encuentra arena, se encuentra roca o se encuentra arena con cierto grado de compactación, en fin, ¿sí? Pero a ciencia cierta no sabemos qué es lo que hay en la parte del fondo, ¿sí?
En la parte del fondo pueden suceder muchas cosas. Que se haya hundido en esta parte alguna lancha, alguna embarcación pequeña, ¿sí? O que alguien haya llevado una barcaza con cascajo y lo haya ido a tirar en esta zona, ¿sí? O que hayan ido a tirar ahí llantas, ¿sí? Hayan ido a tirar residuos de sólidos de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, eso pues no lo podemos detectar tan fácilmente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede si hay todo ese tipo de basura? Cuando es un trabajo nuevo, es que no sabemos qué es lo que hay. Nosotros empezamos a dragar y empezamos a sacar arena, pero resulta que llega un momento en que nos encontramos con varillas, nos encontramos con llantas, con embarcaciones, y obviamente una draga no está hecha para sacar ese material. Entonces tenemos que traer un equipo especial o diferente para, este, para poderlo retirar, ¿sí? ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva que haya un retraso en los trabajos, que tengamos que tener parada ahí un equipo por un buen tiempo mientras traemos otro equipo idóneo para retirar todo ese tipo de basura, ¿sí? Por eso es el nombre muy específico de trabajo de construcción o trabajo capital. ¿Esto a qué nos lleva? A que, bueno, cuando se hagan contratos de licitaciones de estos trabajos, pues hacer la especificación de que si se encuentra algo que no sea material, ¿sí? Pues van a tener que parar las máquinas, y obviamente todo eso va a hacer que la obra se encarezca, ¿sí? Esa es la consecuencia de este trabajo nuevo. Si no se encuentra ningún detalle, ninguna basura ni nada, ¿sí? Pues el trabajo es fácil. Pero si hay basura, si hay desechos, el costo se va a incrementar. No únicamente para sacar el material, sino sabemos que un equipo que está parado nos cuesta. Ustedes ya llevaron ingeniería de costos y vieron que una máquina que esté detenida, ¿sí? ¿Nos cuesta qué? Pues su mantenimiento, el pago del personal, ¿sí? Así de entrada, ¿sí? Aparte de almacenaje. En el caso de una draga que está en el mar, ¿sí? Pues es combustible para mantener todas las instalaciones funcionando, como es agua, como es luz, como es la cocina, alimentos para la tripulación, en fin, son toda una serie de gastos. Entonces, los costos pues, se van obviamente elevando cuando una draga no está trabajando. Son costos muy altos. El dragado de mantenimiento, ¿sí? Pues es cuando ya se hizo el dragado de construcción, ¿sí? El puerto bien hechecito, o ya quedó el canal del río ya bien, ya limpio, ¿sí? O ya con la profundidad, y con el paso del tiempo se va acumulando arena. Y bueno, si es en el caso de un puerto, pues ya tenemos que en ese puerto, pues hay una vigilancia, ¿sí? Y no van a ir a depositar dentro del puerto, pues, cajo o basura. ¿Por qué? Pues porque rápidamente se detecta. Si hubiera algún barco que se haya hundido porque hubiera algún accidente y se quedó hundido, ¿sí? Bueno, se tiene detectado en qué zona está ese barco hundido y si ese barco que se haya hundido o embarcación se haya hundido, si nos está estorbando, pues habrá que retirarla. Y si no, bueno, pues damos la vuelta. Pero bueno, ya tenemos una certeza mayor de qué es lo que vamos a encontrar. A veces nosotros con el estudio de mecánica de suelos o el estudio geotécnico eh, presuponemos qué tipo de material va a haber, ¿sí? Pero sabemos que de una sección a otra el material puede cambiar, ¿sí? Si tenemos un terreno suave, a lo mejor tenemos ya un terreno
ya más compacto y pues el equipo con que requerimos trabajar pues nos obliga a cambiar de manera de trabajar, sobre todo en el dragado de construcción, el dragado inicial. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que sucede cuando son trabajos iniciales, trabajos de construcción, las posibles afectaciones. Aquí en este ejemplo, ¿sí? Pues tenemos, o en esta imagen, vemos que tenemos un brazo, ¿sí? La parte inferior tiene unas rastras, algo para ir escarificando el fondo, y por medio de una succión, una bomba, se succiona el material y agua, así como si fuera una aspiradora. Este material sube, ¿sí? Y se va depositando en una barcaza o en la parte interior de la misma embarcación. Y esta lleva el material a fondo perdido, lo deposita y vuelve a regresar a continuar el trabajo. Entonces, el llevar este trabajo de mantenimiento es relativamente sencillo, no tiene tanto problema. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué material es lo que está. Generalmente es que se acumuló arena, principalmente. No se va a acumular arena por corrientes, tendrían que ser demasiado grandes para arrastrar gravas o rocas de mayor peso. Entonces, el regado de mantenimiento ya tiene cierta certidumbre y pocas probabilidades de encontrar algunos objetos o basura. El, el dragado de reclamación. Lo que se hace o lo que se utiliza es que, en este caso aquí, en esta parte, se hizo un tabla estacado. Se hicieron tabla estacado y se cerraron toda esta superficie. ¿Sí? Estaba el mar ahí, solito en la inmensidad, se hace todo este tabla estacado y de la arena que había aquí, de la arena que había aquí, la arena de por acá, toda esta arena se vino y se vertió en el interior de estas estructuras. ¿Sí? Entonces se hizo todo este tabla estacado, se rellenan y pues ahora ya no tenemos en esta parte agua, sino que ya tenemos un terreno seco, terreno firme, que se puede ocupar para, como lo vemos aquí, para cierto tipo de instalaciones y diferentes formas de almacenar, cargar o descargar mercancía. Entonces, el trabajo de reclamaciones, el dragado, es sacar el material que tenemos en el fondo y ponerlo adentro. ¿Sí? No es que el dragado no tengamos la profundidad suficiente, simplemente, bueno, pues aprovechamos este material del fondo para rellenar terrenos, ganarle terreno al mar. Aquí vemos que hay un puente, ¿sí? Conecta con tierra. Y todo esto, aquí tenemos este rompeolas, tenemos otro rompeolas, y pues va a tener toda esta zona para hacer maniobras de las embarcaciones. Este de aquí es muy probablemente un canal donde se hacen la reparación de embarcaciones, de grandes embarcaciones, o la construcción también de embarcaciones. Por eso esto está relativamente angosto, ¿sí? Y es únicamente para reparar barcos. Esto de aquí, pues, nos está indicando que hay una zona para hacer maniobras y acercarse a los muelles. Bien, entonces, la otra clasificación del dragado es para rellenos. Otra clasificación del dragado es para eh, mejoramiento de las playas. Aquí la playa originalmente, pues venía más o menos por esta distancia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que se hizo? Con tuberías, ¿sí? Con dragas, se sacó el material de aquí y se trajo a esta zona. Y ya se ganó toda esta playa. Aquí vemos cómo está llegando el material de esta tubería
llega a esta zona de tiro, ¿sí? Puede ser de aquí, puede ser de cualquier lugar, ¿sí? Y se va a traer a esta zona. Con esto, bueno, pues se amplía la parte de playa. Y lo que es interesante es, si yo traigo arena de otro lugar y la deposito, en este caso, y depositamos la arena, pues debemos de garantizar que la arena ahí se quede, ¿sí? Que no sea llevada por el oleaje, por corrientes marinas, por las corrientes de marea, ¿sí? Y no se pierda nuevamente ese material. Si vemos que se empieza a perder el material, pues tenemos que hacer obras de protección, que son, ya lo vimos, los espigones, los rompeolas, podemos utilizarlos. ¿Para qué? Para generar una zona de calma y el sedimento permanezca, no se fugue. ¿Sí? La parte del dragado de minería, pues no es para rellenar, no es para evitar socavación o evitar que haya acumulación, sino que es para sacar el material y poderlos aprovechar desde el punto de vista de la minería o de la construcción. Podemos sacar del fondo, dependiendo del material que haya, material para hacer gravas, ¿sí? Para la construcción. Entonces, es otra posibilidad, sacarle material sacar material para darle un proceso y poder sacar algunos minerales, como es el oro, la plata y demás. ¿Sí? Entonces, muchos de estos tienen un valor comercial, entonces, bueno, si es redituable sacarlo del fondo, bueno, trabajos de mercado. La otra es eh, ayudar o contribuir en el impacto que algunas situaciones lleguen a dañar el medio ambiente o lo lleguen a alterar negativamente. En este caso, pues se recuerdan ustedes que la compañía British Petroleum, ¿sí? Compañía inglesa, estaba perforando un pozo en las costas de Estados Unidos, hubo una explosión y pues se perdió el control, se derramó mucho crudo hasta que pudieron cerrar las válvulas y controlar la fuga. ¿Esto que provocó? Todo este petróleo, todo este crudo, el crudo es, dependiendo de sus características, algo parecido al chapopote, un material muy viscoso, ¿sí? Y en un momento dado, si se queda en la superficie del agua, no deja pasar la luz del sol hacia la parte interna del mar. Y esto, bueno, pues muchas veces pues, se alimentan de plantas marinas, y si no les llega el sol a las plantas, pues estas plantas se mueren y por lo tanto las prácticas se mueren. Aparte de que, bueno, hay muchas alteraciones. Entonces, un trabajo de dragado es sacar todo ese material que fue contaminante de esta zona. Entonces, este es otro tipo de trabajos que se pueden realizar. También el trabajo de mejoramiento ambiental es que incrementar el oxígeno que hay en el agua. Esto, bueno, se genera turbulencia, ¿sí? Así como cuando nosotros tenemos un vaso de agua, si le ponemos azúcar, sal, ¿sí? Más bien sal, por decir algo, esta sal se va hacia el fondo. Para que se disuelva esta sal en un vaso de agua, pues lo que hacemos es agitar, ¿sí? Entonces ya el agua, la sal, se incorpora en el agua, ¿sí? Y ya queda con esta disolución. Lo mismo sucede con esto. Queremos que el agua tenga mayor cantidad de oxígeno, pues provocamos una cierta turbulencia, ¿sí? Para agitar el agua.
Cuando nosotros movemos el material del fondo, ¿sí? Pues hay nutrientes en el fondo, ¿sí? Producto del desecho de algunos peces o algunas especies acuáticas que se murieron y todo su cuerpo fue y se depositó en el fondo. Entonces, esto de aquí se puede remover del fondo, se pone en suspensión y provoca que haya una mayor cantidad de nutrientes. Es una posibilidad de hacer este tipo de trabajos, que no es necesariamente sacar el material y depositarlo en otro lugar, sino moverlo. ¿Sí? Y también aquí, pues es que evitar en algunos momentos acumulación de ciertos componentes químicos que provocan el crecimiento de algas. Sabemos que las algas nos llegan a perjudicar mucho porque estas se extienden sobre la superficie del agua. Y pues ese no es el problema. El problema es que se extienden a todo lo largo y ancho de una zona y las hojas que tienen son hojas muy anchas que impiden que el sol penetre en el fondo. Y pues estas algas van a hacer que ellas pues sí van a estar viviendo bien, pero las especies acuáticas van a ir muriendo. ¿Por qué? Porque no les llega la luz del sol, ¿sí? Que es necesario para su desarrollo. Esto, pues, es otra forma que se puede hacer de remover todo ese material para que no haya proliferación de algas o del lirio acuático, que es uno de los problemas más representativos. Bien, entonces ya vimos qué tipos de trabajos de dragado hay, ¿sí? El de construcción, el de mantenimiento, el de recuperación de playas, en fin. Ahora vamos a ver con qué equipos se pueden hacer esos trabajos. Tenemos dos tipos, unos que son las dragas hidráulicas y otros que son las dragas mecánicas. Las dragas hidráulicas van a trabajar con una especie de succión, una especie de aspirado, ¿sí? Así como nosotros vemos las aspiradoras de casa, que lo que hacen es succionar aire y al momento en que están succionando aire, también succionan las partículas de polvo, algunas basuras pequeñas, ¿sí? Que van hasta el filtro de la aspiradora. El trabajo de estas dragas hidráulicas es muy similar. Se succiona agua del mar, ¿sí? Junto con el material del sedimento, ¿sí? Y se deposita en algún otro lugar, ¿sí? Entonces, esto de hidráulicas es porque se succiona agua con material. Y pues es de hacer notar que cuando usamos una aspiradora, ¿cuánto aire se está absorbiendo? Es mucho aire y poco material. Si ustedes lo ven de esa manera, ¿sí? El material que estamos succionando efectivamente es muy poco comparado con la cantidad de aire que se succiona. En el caso del dragado, el 80% de lo que se succiona es más o menos agua y el 20% es material sólido. Esto con una draga altamente eficiente, ¿sí? O sea, no podemos dragar el 100% o un 30% de material, lo que ya es un porcentaje aceptable y un muy buen rendimiento es 80% de material. En ocasiones es, digo, 20% de material, en ocasiones es menor a ese 20%, dependiendo de las características del sedimento. Entonces, mucho del trabajo que tenemos es dando agua, ¿sí? Por eso se les llama dragas hidráulicas. Las dragas mecánicas
pues no van a hacer este trabajo con ese tipo de mecanismo, sino que es ir tomando el material de alguna manera mecánicamente, eh, sale algún elemento, tierra en el fondo, lo sacan y lo va depositando en algún otro lugar, ¿sí? El trabajo de este tipo de dragas es, su rendimiento pues es bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que hacer muchos movimientos para ir sacando el material. En cambio, en las dragas de succión, pues el trabajo es más continuo, ¿sí? Tiene mayor eficiencia. Cuando usamos las dragas mecánicas, principalmente cuando tenemos pocas profundidades o se requieren pocas profundidades y cuando los espacios son eh, de trabajo son relativamente pequeños, ¿sí? Las dragas hidráulicas requieren grandes espacios para trabajar, ¿sí? Y las dragas mecánicas requieren de espacios más reducidos. Entonces, cuando tenemos limitaciones de espacios, ya sea por las cuestiones operativas o cuestiones físicas de limitaciones, usamos una o usamos otra. Y finalmente tenemos equipos que son auxiliares, son de apoyo, apoyos de estas o apoyo de esta otra. ¿Sí? Y pues están los tipos de dragas y los vamos a ver a continuación. La draga hidráulica, ¿en qué consiste? En que tenemos este brazo, este otro brazo, que son los que van a succionar. Tienen un equipo de bombeo, ¿sí? En esta parte. Succionan el material, ¿sí? Aquí tenemos estas rastras escarificadoras y van tomando el material de aquí. Aquí vemos una franja, aquí vemos otra franja. Esta embarcación se va moviendo a cierta velocidad y pues va, por decir de una forma burda de decirlo, va haciendo zanjas, ¿sí? Hace una zanja, se llena la tolva, ¿sí? Esta sube los brazos, ya una vez que se llenó la tolva, y va hasta la zona donde lo va a depositar, lo abre las compuertas del fondo y deposita el material. Otra vez va y regresa y continúa con el trabajo y está haciendo pues un trabajo por zanjas. Esto es la draga hidráulica y le llamamos de succión en marcha. ¿Por qué? Porque se va moviendo. Hay otras dragas que permanecen fijas, ¿sí? Vamos. Este tipo de dragas, ¿sí? Lo que hace es que tiene aquí un mecanismo que baja un brazo hasta el fondo, ¿sí? Una tubería, generalmente en el extremo tiene un cabezal corrector y va tomando el material que está en el fondo de ríos, ¿sí? Y pues de estos ríos, no de pequeño gasto, sino de gastos o de volúmenes fuertes, ¿sí? Llámese el río Coatzacoalcos, el río Balsas, ¿sí? Que traen una cantidad de agua muy grande. Entonces, para poder hacer el dragado, pues esta estructura tiene que ser, pues, robusta, ¿sí? Si fuera una embarcación pequeña, pues la misma corriente del río se la lleva, ¿sí? Entonces, tiene que ser una embarcación robusta. Y si vemos aquí, el rendimiento de esta, pues es una barbaridad, ¿sí? Son esto por una jornada de, vamos a ponerle 10 horas de trabajo, ¿sí? Sería 40,000 metros cúbicos de 40,000 metros cúbicos en una jornada de 10 horas. Entonces es un mundo de material. Esto, bueno, pues, cuando se requiere de estos volúmenes de dragada. Si ustedes ven, pues es un equipo muy robusto, ¿sí? Para soportar, ya no, bueno, una parte del trabajo de ir dragando y otra tanto soportar las fuerzas de arrastre que trae la corriente. Y este equipo se detiene,
tiene que estar trabajando de todos modos, ¿sí? Todas sus instalaciones eléctricas, ¿sí? Aire acondicionado, cocina, lavandería, y bueno, todas las instalaciones que lleva una embarcación. Profesor, Sí. en la draga pasada, entonces, ¿no sería más difícil, por ejemplo, dragar un río, puesto que pues la mala costumbre de las personas hace que lancen a los ríos de estos grandes caudales más material que no es propiamente cemento? ¿No tienen los Eh, problemas con ello? eh, Todo ese tipo de cosas son las que a veces estos trabajos se ven interrumpidos. Por eso, sí se requiere previo hacer un levantamiento batimétrico, ¿sí? Y de alguna manera ese levantamiento batimétrico nos va a dar cierta pauta de qué es lo que hay en el fondo. Una. Otra es hacer el levantamiento geofísico, ¿sí? Que da un poco más de certidumbre qué es lo que hay en el fondo. La otra pues, es a lo mejor de forma aleatoria ver en dónde pudiera haber posibilidades de que haya depósito de desechos, ¿sí? Que bueno, pues sabemos que hay una población y esa población va y tira sus desechos al río. En esa zona, hacer un estudio de qué tipos de desechos están depositando. Una. La otra, si esos desechos que depositan no se los ha llevado a la corriente. Por eso estos trabajos de dragado son muy especializados, ¿sí? Por esto que comentas, ¿sí? Y por mucho más que seguimos comentando. Ok, gracias, profesor. Muchas veces en lugar de este tipo de dragas de succión, pues para no errarle, ¿sí? Usamos las dragas mecánicas, ¿sí? Entonces ahí, pues si nos encontramos con cascajo, pues lo podemos sacar, ¿sí? Nos encontramos con plantas con, pues, con cascajo en general, ¿no? Por llamarle basura, ¿sí? Pues es más fácil sacarlo con medios mecánicos, con estos medios de succión, ¿sí? ¿Sí quedó aclarado? Sí, profesor. Bueno. La otra es con la cabeza cortadora, ¿sí? En la parte extrema trae un cortador, así como cuando se hace en la exploración de mecánica de suelos, se usan cabezas cortadoras, aquí también igual. Esto con la finalidad de ir fracturando el material que está en la parte del fondo, ¿sí? Se va fracturando y se puede ir succionando con una mayor facilidad. Entonces, estas cabezas cortadoras van fracturando el material a tamaños pequeños y pues esos ya pueden ser succionados fácil. Se succiona aquí y con esta tubería submarina flotante se lleva hasta donde se va a depositar el material. Esta de aquí, inicialmente, ¿cómo funciona esto? Esta tubería va en la parte de arriba, ¿sí? Estos brazos, estas pilas, ¿sí? Van levantadas. Esta es una embarcación, se va navegando y se ubica en el lugar donde va a dragar. Una vez que ya está ubicada, baja estas pilas, ¿sí? Y baja este brazo y empieza a succionar. ¿Cómo va trabajando esto? Esto va trabajando en forma de abanico, ¿sí? Va haciendo trabajos en forma de abanico, ¿sí? Y va avanzando de alguna manera con estos brazos, ¿sí? Ahí aquí se hace el auxilio con unas anclas para poderse ir moviendo, ¿sí? Entonces, es un trabajo interesante ver la logística de cómo se va moviendo y cómo va haciendo el trabajo del dragado, ¿sí?
Entonces, esta pues, aquí lo que tiene de interesante es el que tiene la cabeza cortadora y estos brazos que le permiten darse y poder hacer el trabajo de mayor facilidad. Si no estuvieran estos brazos, ¿sí? Estaría sujeto al vaivén de las olas, de las corrientes, del viento, de las mareas. Entonces, esos postes lo que ayudan es a contrarrestar esos. Bien. Aquí pues vemos algunas ventajas y otras desventajas. Aquí pues nos dice que 90% es agua y lo que nos van a pagar cuando hacemos un dragado es por sacar material sólido, no por sacar agua. Si eso fuera, pues sacamos un 1% de material y 99% de agua, si es que nos pagaran por metros cúbicos de agua. Entonces, aquí en los trabajos de dragado es cuánto material está sacando del fondo. Si lo sacas con mucha o con poca agua, pues, felicidades, ¿sí? Pero no se paga por los metros cúbicos de agua que se estén sacando. Esta es una situación que pues se debe de considerar, ¿sí? Porque a veces no lo podemos o no se considera y pues los costos se incrementan significativamente. Una ventaja es que este material, a través de la tubería y por equipos de rebombeo, se puede transportar a distancias, pues aquí lo vemos, superiores a los kilómetros de distancia de donde está la draga y irlo a depositar 10 kilómetros más adelante. O irlo ocupando para rellenos a una distancia mayor. Obviamente, entre más largo sea esta tubería, pues el costo de bombeo se va a ir incrementando significativamente, ¿sí? Y bueno, pues ahí están las ventajas de las dragas de succión y las desventajas. Yo no las leo, pues ahí están. Aquí, pues un ejemplo tenemos la cabeza cortadora de esta draga y pues lo que vemos es que se enredaron ahí cables o varillas y obviamente pues eso ya no nos permite succionar material. ¿Qué se tiene que hacer? Pues saca a la superficie, se tienen que hacer trabajos para liberar toda esa maraña de elementos que hay y eso pues, ¿qué hace? Que el trabajo se vea reducido en su eficiencia. Entonces, esto sucede con los trabajos de obra nueva, que es a lo que nos podemos encontrar. Obviamente, también en los trabajos de mantenimiento pudiéramos encontrarnos con situaciones similares, pero son menos probables. Bueno, aquí vienen algunos comentarios adicionales. Que también lo que vemos es que también hay ciertas cuestiones que traer el río desemboca al mar y por ser los troncos, algunos árboles o algunas algas, ¿sí? Pues también nos traen problemas. Las conchas de las ostras, en fin, todo aquel material que tiene eh, que tenemos para tuberías que tienen 20 pulgadas de diámetro, ¿sí? La otra draga de succión, ¿sí? Es tener esta especie de, llamémosle como cepillo, como las estiradoras, que hay algunas que traen nada más la pura boquilla y otras que traen una especie de cepillo. Esta de aquí pues va a ir tragando una mayor área, ¿sí? Una mayor longitud, ¿sí? Y también esta va succionando y pues, el material lo va depositando en algún lugar. Obviamente,
nosotros sabemos por las clases de hidráulica básica, vimos que el principio de la energía, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Reynolds, cuando tenemos un flujo turbulento, cuando tenemos un flujo laminar. Si nosotros ampliamos esta área de succión, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos una cierta cantidad de agua que va a pasar, ¿sí? Al ampliarlo, ¿sí? Lo que va a suceder es que la velocidad va a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor área. Entonces, la presión con la que vamos a succionar también va a ser diferente. Y vamos a requerir una mayor potencia del equipo para poder succionar en toda esta área. Entonces, aquí pues, es ver qué tanto se puede ir abarcando el grado de dureza o el tipo de material que tenemos del fondo para ir abarcando una mayor área. Si se puede abarcar una mayor área, pues el trabajo va a ser más rápido. Si no se puede porque hay cierto nivel de compactación, tenemos que hacerlo con una tubería. Y aquí entramos al otro tipo de dragas, que son las dragas. Aquí en esta imagen vemos, tenemos aquí la retroexcavadora que está montada sobre esta embarcación. Esta embarcación tiene estos pilas que se pueden subir o se pueden bajar. Se suben cuando va navegando y se bajan cuando ya está trabajando. ¿Esto por qué? Porque ustedes han visto, cuando una retroexcavadora quiere sacar el material y está relativamente compacto, le sufre, ¿no? Hace mayores presiones. Entonces, esta presión pues, la ejercería sobre la embarcación. Para que esta embarcación no se voltee, ¿sí? Pues es que se usan estos brazos para darle mayor estabilidad horizontal. El rendimiento, pues es lento. ¿Por qué? Porque tiene que girar, sacar el material de aquí, girar otra vez y depositarlo en la barcaza. La barcaza pues, se tiene que ir moviendo poco a poco conforme alcance el brazo de la retroexcavadora. Hay otra embarcación que va empujando esta embarcación conforme va ejecutando el trabajo. Entonces requerimos dos equipos, uno para empujar esta gangui, ¿sí? Y esta otra para empujar donde va la retroexcavadora. Esto es con equipo mecánico. Y bueno, pues aquí vemos que puede fracturar el material duro. Desventajas, pues si hay un oleaje, esto de aquí, pues ya se complica porque la retroexcavadora pues ya empieza a tener problemas de maniobrabilidad. Su rendimiento pues, es bajo y pues hasta donde puede llegar el brazo de la retroexcavadora, aquí vemos que está sobre esta barcaza, hay una cierta distancia, la altura que tiene el propio equipo, ya lo que alcanza a llegar hasta el fondo, pues es una profundidad limitada. Otra es el de cucharón. Aquí vemos esto de aquí se mueve hacia el mar, lo desciende, llega al fondo, cierra la almeja, sube el material y lo va depositando en la parte interior de esta draga. Aquí vemos que está saliendo agua. ¿Por qué? Pues porque cuando sacamos material y sacamos agua y se va depositando. Con el paso del tiempo, el material se va sedimentando, el agua se va acumulando en la parte superior y esta empieza a drenar. Entonces, ya que llegó hasta cierto nivel, el sedimento,
pues este se lleva a donde se va a depositar. Estos equipos son útiles cuando tenemos limitaciones de espacio. Esto es, que de este lado, ¿sí?, pueden estar circulando embarcaciones. No podemos usar una tubería flotante. ¿Por qué? Porque pararíamos el tráfico de las embarcaciones. De esta manera no detenemos el paso de las embarcaciones. Se sigue trabajando de manera con, ¿sí?, todas las demás embarcaciones que estén en el puerto. Entonces tiene sus ventajas, ¿sí?, o condiciones de limitaciones. La pala mecánica aquí pues, trabaja a la inversa. En vez de jalar el material hacia el equipo, lo que hace es entierra este brazo, ¿sí?, y va sacando el material de frente, ¿sí? No como la retroexcavadora que trae el material hacia donde está. Ese también, su rendimiento pues, es muy pequeño. Y aquí, bueno, como una anécdota, ¿sí?, este tipo de dragas, pues fue allá en el viejo continente, hace ya más de muchos años, ya no hago cuentas, muchos años, para hacer el canal de Suez. Ahora, ya con los nuevos equipos de dragado, pues esto es un equipo ya obsoleto. En un momento, bueno, pues fue eficiente. La dragalina, de aquí, este material se pone en el fondo con estas cadenas, ¿sí? Se va jalando el material y todo el material del fondo se va acumulando en esta parte que tenemos estos dientes, ¿sí? Lo va escarificando, lo va depositando en el interior, lo jala la cadena con estas de aquí, se levantan y se va depositando en una barcaza que vaya a un lado. Obviamente ese trabajo es muy, muy lento. Dentro de los equipos mecánicos muy eficientes es esta de la draga de Rosario. ¿Qué es lo que tiene? ¿Sí? Aquí vemos esta. Tiene este mecanismo, que es una rueda, ¿sí?, más bien es una banda, que en esta parte, ¿sí?, tiene un cucharón. Este cucharón va cortando el material, lo deposita aquí, llena, ¿sí?, y de material, ¿sí?, lo va subiendo y lo deposita en esta parte. Lo vacía, ¿sí?, por la forma en que va teniendo la banda transportadora, ¿sí?, pues se va invirtiendo. Hagan de cuenta, más o menos, con mucha imaginación, es como las máquinas de la tortillería, ¿sí? Va cayendo una tortilla, se va moviendo, ¿sí?, llega al final, cae, ¿sí?, y pasa a otra banda y se va moviendo ya hasta que las van recolectando. Algo similar sería el funcionamiento de estas. Aquí lo vemos, ¿sí?, todos los tazones que va llevando, ¿sí?, va cortando el material y lo van subiendo. Y aquí lo va depositando a esta embarcación, a este gangui. Una vez que ya se llenó, se retira y empieza a llenar este otro a un lado. Y aquí, bueno, tiene que haber una coordinación de esta embarcación que vaya a tirar el material, regrese y se acomode. Y esta, en todo ese tiempo que está haciendo esa maniobra, de aquí se pueda llenar, ¿sí? Una vez que ya se llenó, bueno, pues hace el cambio y va de este. Entonces tiene que haber una coordinación para que no haya tiempos muertos. Tiene que estar esperando o la draga o los gánguiles, esperando a ver hasta qué hora se llena el otro para poder seguir trabajando. Entonces tiene que haber una coordinación muy buena. Estas dragas son muy eficientes porque es un trabajo continuo. Estos son ya de los equipos auxiliares, ¿sí?
En ocasiones tenemos el terreno muy duro, con los que tenemos, no los podemos fracturar. Entonces, bueno, pues vienen estos martinetes, ¿sí? Para ir fracturando la roca. Este brazo, ¿sí? Pues tiene una cierta distancia a la cual puede ir trabajando. Estos van montados sobre una barcaza, tienen estas pilas que les sirven para apoyo, ¿sí? Y pues vemos aquí el área donde pueden estar. Entonces estas pues van fracturando el material. Otro tipo pues, serían estos equipos, ¿sí? Por medios neumáticos van fracturando la roca, ¿sí? Tenemos estas, tenemos esta roca. Entonces estos pues, requieren de los equipos neumáticos para ir fracturando eh, principalmente roca o algún tipo de material muy cementado. Otro tipo de dragas, ¿sí? Bueno, esto es entre comillas, ¿sí? Es que esta de aquí lo que va haciendo es que se sumerge, ¿sí? Y lo que va a hacer es que va a ocasionar mucha turbulencia. Cuando se ocasiona mucha turbulencia, nosotros lo hemos visto cuando preparamos, no sé, un agua de tamarindo, ¿sí? Y obviamente un tamarindo natural, ¿no? De botella. Nosotros agitamos el agua, ¿sí? Y todo el material queda mezclado. Nosotros lo dejamos reposar, ¿sí? El agua del tamarindo se va hasta la parte del fondo, ¿sí? Entonces, lo que se hace con esto es, si no hay una corriente suficientemente grande, lo que se hace es provocar mucha turbulencia, el material se pone en suspensión y con la corriente que esté pasando, este material se lo va llevando. Digamos que es un tragado, entre comillas, natural, ¿sí? Genera turbulencia, se pone en suspensión y la corriente del río o de la marea se va llevando el material donde queremos. Entonces, esta es una forma de poder quitar el material del fondo. Cuando nosotros hacemos el trabajo de dragado, el fondo nos queda de esta manera. Difícilmente tenemos un fondo totalmente plano, ya no digamos plano, así parejito. Entonces, este tipo de niveladores, pues es lo que nos van a permitir que pues, el fondo quede más o menos plano. Y aquí vemos este elemento, es este de aquí. Se hunde en el fondo y se va jalando, se va acumulando el material en estos espacios y se saca, se tira el material y se vuelve a trabajar para ir nivelando el fondo. Esto pudiera ser omitido, ¿sí? Este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo este tipo de irregularidades en el fondo, pues yo tengo cierta tolerancia para que aquí el barco pueda venir navegando, ¿sí? Y no toque esas protuberancias o esas hondonadas, ¿sí? Hay una cierta tolerancia y digo, bueno, pues eso no me interesa que quede con ciertas ondulaciones en el fondo, no quede totalmente horizontal, ¿sí? Lo que tengo que garantizar es que haya cierta profundidad libre para que el barco no encalle. Entonces, este trabajo pudiera omitirse. Queremos hacer un trabajo más fino, bueno, pues se requiere por alguna razón, bueno, hay este tipo de equipo. ¿Dónde tendríamos que usar esto? Bueno, o ¿qué pasaría si tuviéramos que el fondo quedó así? Pues obviamente aquí en este chipote, pues no
pasaría nada, no pasarían las embarcaciones. Entonces, si el chipote es muy grande, muy elevado, pues las embarcaciones probablemente podrían encallar ahí. Entonces, esto es con el trabajo de supervisión, el trabajo de levantamientos batimétricos para detectar si es que cuando termine el dragado, que quedan chipotes muy grandes. Si quedan chipotes pequeños, pues a lo mejor es posible que aceptemos el trabajo. Están dentro de cierta tolerancia. ¿Por qué este tipo de trabajos quedan así todos irregulares? Pues por el efecto de la marea, las corrientes, el viento, ¿sí? Los movimientos propios de la embarcación, pues hacen que no esté totalmente horizontal. Totalmente plano, ya no horizontal, sino plano. Algunos equipos portátiles, ¿sí? Bombas para apoyar en la succión, grúas, más bien dragas del tipo mecánico. Vemos esta almeja, ¿sí? Va sacando el material del fondo, lo va depositando. Obviamente esto tenemos aquí este río, ¿sí? Tenemos el río y bueno, pues no podemos poner aquí una draga de gran tamaño. Queremos ir dragando esta zona, ¿sí? Que es donde vienen los barcos y atracan. Entonces, bueno, pues usamos este tipo de dragas mecánicas por el detalle que no podemos detener la operación, poner un equipo más grande. Aquí pues, acaba de llegar a la bendición y pues ya interrumpiste. Bueno. Entonces, este tipo de, entre comillas, draga, que es mecánica, pues es para, no podemos utilizar una de succión ni una que esté dentro del agua, ¿sí? Del río. ¿Por qué? Porque obstruye la navegación de otras embarcaciones. Aquí vemos la embarcación que se lleva el material y que se abre por el fondo, que es el gangui, que bueno, pues lleva cierto volumen de material, como podemos ver, ¿sí? Lleva material y también lleva agua, nada más puro material. Esta pantana araña, ¿sí? Lo que hace es que viene el material de aquí, succionado, ¿sí? Porque hay poca profundidad, ¿sí? Y esta de aquí llega y lo deposita en esta barcaza de un lado y del otro. Tiene un brazo aquí, otro brazo acá, lo mismo allá de aquel lado. Entonces va descargando el material por 4 salidas, ¿sí? ¿Esto qué es lo que ayuda? Pues a que el material salga más rápido, una. La otra es que haya una mayor distribución del material dentro de la barcaza, ¿sí? Se hunda parejo más o menos, ¿sí? Y incremente su velocidad de retiro. Aquí llega y se acomoda. Una vez que ya se llenó, tiene que venir otro de este lado para ahora con estos equipos de este lado se va depositando el material en estas barcazas. Se va alternando del lado derecho, del lado izquierdo, ¿sí? Y bueno, también tiene que haber esa coordinación de hasta dónde se va a retirar el material, el tiempo que se va a llenar, ¿sí? No tener tiempos muertos.
A lo mejor bajando la eficiencia de pues se requiere un tiempo largo para ir a retirarlo y regresar, ¿sí? Pues no parar la máquina, ¿no? Bajar el rendimiento y darle tiempo de que vaya y regrese. Entonces es el trabajo de coordinación. Equipos auxiliares, tenemos que son los remolcadores, son equipos de potencia y ayudan a jalar la embarcación o irla empujando para irla acomodando. Por efecto de corrientes del río, en este caso, o por razones del viento. Equipos auxiliares, bueno, para la colocación de la tubería flotante, que el diámetro no es tan grande como el otro diámetro. Tenemos el diámetro del tubo y el diámetro del elemento ayuda a que esta tubería esté flotando. Este diámetro es muy grande comparado con el diámetro efectivo por donde lleva el material. Y de esta manera poder mantener la tubería flotando, que no se hunda. Estos equipos, bueno, lo que nos ayudan es ir colocando, ir moviendo esta tubería para que no estorbe o conforme va avanzando la draga, retirando el material, pues le ayudemos a mover. ¿Sí? A veces no es conveniente que ahora sí que la draga, de lo que se puede sacar del material, no estar jalando la tubería. Estos equipos es lo que hacen, ayudan a jalar la tubería. Otra embarcación auxiliar, pues son los que se usan para hacer los levantamientos batimétricos. Esta de aquí si vemos el tamaño es relativamente pequeño, tiene todo un equipamiento. En la parte inferior vemos que aquí trae estas antenas, ¿sí? Para posicionarse con la ayuda del GPS, saber en dónde están ubicados todo el tiempo y poder extraer el material. ¿Sí? Si ustedes ven, pues no se requiere de mucho personal, ¿sí? Únicamente, bueno, pues sí tener el equipamiento suficiente para poderlo, para poder hacer todo este levantamiento. Obviamente, todo el conocimiento de cómo se debe de hacer y cómo usar todos los instrumentos. Aquí también algo importante es, aquí ven una línea roja, que es cuál es la profundidad que tiene. Esto, pues ver en un momento qué tanto es el oleaje que está prevaleciendo en algún lugar, qué tanto se hunde, ¿sí? Para los errores de medición sean los mínimos. ¿Sí? También la otra es, aunque aquí no se detecta, es la variación del nivel de la marea. Aquí tenemos que ir viendo esa consideración de qué tanto va a variar. Vamos a hacer trabajo en la mañana y vamos a terminar a media tarde. ¿Sí? Entonces, en ese inter, pues el nivel del mar o subió o descendió. Entonces, hacer esos ajustes por variación de marea. Esto es lo que se tiene que saber cuando van haciendo estos trabajos de los levantamientos. Con explosivos, pues cuando tenemos roca y queremos profundizar y sacar toda esta roca, una forma es perforar, poner explosivos, tronarla y es más fácil poder sacar todas las rocas trituradas. El problema de estas es a veces el impacto de mantener. Cuando se explota la dinamita, muchas especies pueden morirse por el impacto de la vibración. Entonces, aquí en los ecologistas llegan a poner trabas que puedan hacer este tipo de trabajos. Entonces, si somos muy expertos en explosivos y sobre todo en explosivos bajo del mar,
el índice de vibraciones que se puedan tener pudieran ser las mínimas, que no ocasiones alteraciones a las especies acuáticas, ya sea vegetales o marinas o corales, en fin. ¿Sí? Entonces se tiene que garantizar que los daños sean los mínimos o que no haya daños al medio ambiente. ¿Sí? Aquí, bueno, por lo que nos dicen, que tiene aquí pues una perforación bastante grande. ¿Sí? Esto también puede ser dado para la cuestión de la extracción de materiales de minería. Entonces, pues sabemos que tener explosivos pues nos ayuda a avanzar mucho en la explotación de los minerales. Aquí, bueno, algo de lo que necesitamos conocer es las características del barco de diseño, en el caso de un puerto, para conocer su profundidad, el ancho, con qué velocidades va a navegar la embarcación, cuál es la velocidad máxima, cuál es la velocidad mínima, ¿sí? La cuestión que pasa en el canal, cuáles son los vientos que están dominando, la variación de la marea que va a generar corrientes, el tamaño de las olas que se van a tener presentes cuando tenemos un rompeolas o cuando ya no tenemos rompeolas, ¿sí? Y algo que también aquí en México lo hemos sufrido es la visibilidad. Sabemos que en el mar, por la cantidad de agua que hay, sobre todo en las noches, empieza a haber cierta evaporación y esta evaporación queda suspendida sobre la superficie del agua, formando la neblina, la famosa neblina. Y pues esta neblina lo que hace es que no nos permita ver con claridad, ¿sí? Prácticamente a veces no se alcanza a ver a una distancia muy corta. Esto sucede generalmente en la noche, la madrugada, ¿sí? Y ciertas horas del amanecer. Una vez que ya el sol empieza a calentar, esta bruma, esta neblina, se levanta, se va a capas más arriba de la atmósfera y ya podemos navegar con facilidad. Esto nos hemos enterado en el aeropuerto, que cuando hay, sobre todo en época de invierno, ¿sí? Queda la neblina sobre la superficie y pues los aviones no pueden ni despegar ni aterrizar por falta de visibilidad. Entonces hay que esperar a que siente el ambiente, la neblina y entonces, esto sucede mucho en los puertos. A ciertas horas del día no se puede navegar, entonces el índice de operación pues ya no es tan eficiente. ¿Por qué? Pues porque hay neblina, con neblina no podemos navegar con seguridad. Lo mismo, esta neblina lo hemos visto en algunos lugares, sobre todo en las zonas montañosas y que sean lluviosas, como se forma la neblina que pues nos obliga a, algunas veces al conducir, pues mejor detenernos y no seguir avanzando. O la otra es disminuir la velocidad. Bien, y otras consideraciones que están ahí mismo. Del barco, pues necesitamos conocer la longitud, el ancho, la profundidad en la que está y cómo va a ser las maniobras para llegar a los muelles. Las condiciones físicas, bueno, pues vemos todos estos elementos que en un principio nos parecían pues muy aburridos, ¿sí? De que bueno, ¿y para qué caramba me sirve estudiar la marea? Sube el nivel del mar y baja. Bueno, pues ahorita ya vemos su importancia. Las corrientes, ¿por qué? Pues porque son las que van a transportar el sedimento, los vientos porque nos van a mover las embarcaciones, las olas porque la draga se puede estar moviendo, ¿sí? Y tiene cierta tolerancia. Visibilidad, ¿sí? Este aquí no tiene mucho sentido. Uno de los instrumentos para medir las profundidades es a través del sonido. Se coloca el transductor aquí, emite la señal, baja y esta rebota. Entonces, la distancia que tenemos es la velocidad por el tiempo, pero como el viaje es de ida y vuelta,
tomamos la mitad, la profundidad. Aquí, esta velocidad de transmisión del sonido depende de qué tanta sal tenga el agua y la temperatura. Y una correlación muy grande. Entre más sal haya, la transmisión del sonido, al ser un material más sólido, se transmite más rápido. Si hay poca salinidad, ¿sí?, la transmisión del sonido es más lenta. Y la temperatura igual. Si el agua está más caliente, la velocidad de transmisión es más lenta. Si el agua está fría y tendiendo a ser hielo, pues se transmite más fácil, ¿sí? Entonces, conocer estas características de cuál es la salinidad y la temperatura del agua nos ayuda a determinar esto de aquí. No, por eso es importante tener todo el equipamiento para medir estos parámetros y el transductor. Algunas formas de poder determinar el fondo marino, ¿sí?, es con sensores en estas partes, mandan la señal, la reciben y pues abarcan toda una franja amplia, que es posicionamiento con GPS, una forma de ver cómo quedó el trabajo de dragado en forma tridimensional, ¿sí?, ver cómo están las profundidades con una regla, ¿sí?, con una vara, ¿sí? Es la manera más rudimentaria, que pues a lo mejor no requerimos de tanta precisión, pero bueno, con ese nivel de precisión de una vara, pues es aceptable. Software, ¿sí?, nos permiten determinar qué cantidad de material vamos a dragar, cuál es el material de tolerancia y cuál es el límite del que ya no vamos a poder tener tolerancia. Esta parte es viéndolo en planta, la draga, ¿sí? El color morado pues, nos dice cuál es la profundidad que ya se llegó del dragado. El color verde nos dice que todavía le falta un poco más, ¿sí?, tiene menos profundidad. Y esto es lo que ve el operador de la draga. Se va ubicando y por medio de sensores y de señales, pues, entre comillas, puede ir viendo cómo va quedando el fondo marino. ¿Está dragando de más o está dragando de menos? Aquí, los trabajos de dragado conviene hacerlo bien desde un principio. Nada de que, bueno, a ver, ahorita me pongo a dragar y después rectifico. Esa rectificación posterior sale muy costosa. La recomendación es hacerlo bien a la primera, ¿sí?, porque volver a ubicar ir rectificando algunas partes, pues ya resulta muy costoso, ¿sí? Ir viendo parches sale ya más costoso. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos este tipo de cabeza cortadora y el material que estuvo presente, pues es una arcilla altamente plástica y vemos que toda la arcilla quedó ahí pegada. Y por más que se quiera trabajar con la mayor velocidad, pues simplemente no se puede. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de cortar material. Entonces, ¿cuál es el mejor equipo que podemos usar para dragar? Pues el que más se adapte a las condiciones que tengamos, ¿sí? No siempre lo más caro, lo más potente, lo mejor. Tenemos que ver cuál es el adecuado o cuáles son los adecuados y propicios para los trabajos de geofísica, pues nos dan una mayor amplitud de cómo está constituido el fondo, a diferencia de los trabajos de mecánica de suelos que son más puntuales. Obviamente los costos son diferentes, ¿sí? Entonces, si queremos una precisión,
Pues aquí vemos algunos estratos, diferentes formas, ¿sí? Esto, pues sí, la geofísica nos ayuda a ver, entre comillas, cómo está el polvo. Y esto, pues ya se pueden hacer algunas visualizaciones en 3 dimensiones. Una forma de hacer el estudio del terreno, pues aquí tenemos los diferentes pasos que se recomiendan para poder identificar cómo está el terreno del dragado. Lo voy a realizar. ¿Sí? Algo de lo que es relevante, pues es ir con la parte de la historia, ¿sí? ¿Qué se ha hecho, qué no se ha hecho? Hacer algún estudio de campo, si ve a las personas que ahí viven o que se han enterado, qué es lo que ha ido pasando en esa zona, ver parte de la historia, ¿no? Entonces, eso pues ayuda bastante, ¿sí? También si hay estudios previos, ¿sí? Bien, todo lo que haya ya de historia nos puede ayudar. Y bueno, todos los pasos. Lo que ya hay, pues hay un bolón de softwares que nos va dando qué tipo de materiales están tomando, rendimientos, aquí en este caso, en este otro, pues las actividades que se van llevando a cabo. ¿Sí? Este es un programa Primavera. ¿Sí? Mucho de este software, pues, obviamente, tiene una licencia, hay que pagarla para poder hacer los diagramas de Gantt, es cómo van. Nosotros hacemos una cierta programación, generalmente siempre nos piden un programa de obra, ¿sí? Y otra, cómo vamos avanzando de acuerdo a ese programa de obra, ¿sí? Algunas actividades se pueden hacer de forma paralela, otras actividades son secuenciales y finalmente tenemos por ahí lo que le llamamos la ruta crítica, ¿sí? ¿Qué actividades no pueden irse deteniendo? ¿Por qué? Afectan todo el proceso. Algunas actividades paralelas pudieran irse adelantando o atrasando y no va a afectar, pero hay otras en que sí nos va a afectar significativamente. ¿Sí? Y bueno, ¿sí? No, igual yo lo que había leído era que también siempre van a estar en función de la obra a realizar, ¿no?